¿Qué tal, compañeros? Es un gusto nuevamente poderlos saludar y como siempre pidiéndole las muchas bendiciones a nuestro Creador para cada uno de ustedes y que la gracia de Él sobreabunde en cada uno de sus hogares. Hoy es un día muy especial, celebramos el Día del Docente Universitario y me siento muy agradecido con Dios por estos ya 18 años que tengo de dar clases en el Centro Universitario de Cuilapa, Santa Rosa. He sido muy bendecido y vivo eternamente agradecido con Dios y sobre todo con el cariño de cada uno de ustedes, que es lo que uno lleva siempre en el corazón. Hoy vamos a continuar con el desarrollo del curso. Hoy estudiaremos lo que es el planteamiento de los actos conclusivos de la etapa preparatoria. Como ustedes recordarán y hemos analizado y estudiado el procedimiento del proceso penal, que inicia pues con la primera declaración cuando se dicta el auto de procesamiento, cuando se dictan las medidas de coerción. A partir pues, de ese momento inicia lo que es la etapa preparatoria, la que tiene una duración de 3 meses, lo que establece el artículo 323, y si existe una medida sustitutiva puede ser hasta 6 meses, y si existe prisión preventiva hasta 3 meses. Y lo que establece el numeral 6 del artículo 82, que debe existir un plazo razonable de la investigación. Recordamos que la etapa preparatoria es para realizar la investigación por parte del Ministerio Público, para poder determinar aquello que fue un indicio se convierta en una convicción y que pueda existir la probabilidad de someter a una persona a un debate oral y público. Ese es el objeto en sí de la etapa preparatoria, la averiguación de la verdad. Y recalcamos siempre el famoso artículo 5 del Código Procesal Penal, que establece los fines del proceso: tener un hecho señalado como delito, las circunstancias en que pudo haber sido cometido y sobre todo la participación. Ya en el debate sería la pena a imponer. Y esa es precisamente la parte importante de esta etapa preparatoria, que es el desarrollo de la investigación, para poder determinar la existencia o no del delito o la existencia o no de la participación de la persona que se le dictó un auto de procesamiento. Entonces recordamos que la etapa preparatoria concluye con los actos conclusivos, que pueden ser normales o pueden ser anormales. Recordamos que el acto conclusivo normal de la etapa preparatoria es el planteamiento de la acusación o solicitud de apertura a juicio. Puede existir un sobreseimiento, puede existir una clausura provisional, puede existir una acusación por la vía del procedimiento abreviado, puede existir una suspensión condicional de la persecución penal y puede existir un criterio de oportunidad. De estos 6 planteamientos o actos conclusivos que puede realizar el Ministerio Público, la suspensión condicional de la persecución penal tiene 2 momentos, que puede ser en una primera declaración o en la etapa intermedia. Este es un acto que no puede solicitarse o aplicarse en el debate oral y público, mientras que lo que es el criterio de oportunidad tiene 3 momentos procesales. Lo que es precisamente en la primera declaración, lo que establece el 332, que puede ser en la etapa intermedia, o lo que establece el artículo 286 del Código Procesal Penal, que establece que puede aplicarse o puede solicitarse un criterio de oportunidad antes de iniciado el debate. Estos son los actos conclusivos por los cuales el Ministerio Público puede solicitarle a un órgano jurisdiccional competente. Pero recordemos que el acto conclusivo normal de la acusación siempre va a ser el planteamiento de la acusación formal o solicitud de apertura a juicio. Y aquí esto es bien importante, este acto conclusivo, por todos los requisitos formales que está revestido en la acusación por parte del Ministerio Público. Recordemos que en el Código Procesal Penal están esos requisitos que deben ser cumplidos por parte del Ministerio Público al momento de presentar este acto conclusivo. Debe estar plenamente identificado la fiscalía que está conociendo, el número de expediente del Ministerio Público, el número de causa del proceso penal y el juzgado de primera instancia, narcoactividad y delitos contra el ambiente que está conociendo.
¿Quién es el que interpone ese acto conclusivo? Es propio del Ministerio Público, porque es a través de su agente fiscal, de la fiscalía que está conociendo, que es el que, podríamos decir, interpone este acto conclusivo. Y por mandato constitucional y también en lo establecido en el Código Procesal Penal. Y aquí es donde precisamente este es un acto formal, donde el Ministerio Público le dice al juez: solicito la apertura a juicio en contra de la persona, del nombre del sindicado y por el delito por el cual se está solicitando la apertura a juicio. También debe ser claro y preciso que en este acto conclusivo de la solicitud de apertura a juicio deben de darse los datos de identificación de la persona por el cual se está acusando. ¿Cuál es el nombre de su abogado defensor? Y como siempre, el lugar para recibir notificaciones. Esta es una parte también bien importante de la investigación que realizó el Ministerio Público, porque ustedes recordarán que en muchos casos en la primera declaración el sindicado, podríamos decir, por defensa material, no da su nombre completo o no da su nombre verdadero. Puede ser que en el momento de la pensión da un nombre, en el momento de su primera declaración da otro, pero es obligación del Ministerio Público, dentro de la investigación objetiva que realiza, identificarlo plenamente. ¿Para qué? Para que posteriormente no existan errores formales dentro de la acusación o errores formales dentro de la tramitación del proceso o un debate oral y público o en la ejecución allá de la pena. Es bien importante que el sindicado debe estar plenamente identificado. Pero bien, este acto conclusivo de la solicitud de apertura a juicio, y aquí es donde nos recordamos y volvemos a estudiar derecho penal. Debe existir una relación clara y precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su calificación jurídica. Recordamos cuando el sindicado presta su primera declaración, pues se dicta el auto de procesamiento, porque existe una calificación jurídica provisional por un delito. En ese auto de procesamiento el juez lo dicta porque tuvo indicios racionales suficientes de criminalidad para creer que la persona pudo haber participado en la comisión de un hecho delictivo. Ya en esta etapa intermedia ya existe la certeza jurídica, ya existe la probabilidad, ya existe la convicción de que la persona sí cometió el hecho delictivo y participó en él. En esta relación clara y precisa y circunstanciada del hecho punible, recordamos la teoría del delito del Código Penal. ¿Por qué la teoría del delito? Porque establece en el artículo 10 la relación causal, es decir, existe una conducta normalmente idónea para producir un resultado. ¿Cuáles son esos resultados? Puede ser delito consumado, puede ser una tentativa, puede ser una tentativa imposible y un delito desistido. Eso es bien importante, que debe estar bien claro y detallado en el acto conclusivo del Ministerio Público, en este relato circunstanciado de los hechos. En el auto de procesamiento, cuando el juez lo dicta, y el 320 lo dice, que el juez hará una sucinta enunciación por el hecho por el cual lo liga a proceso. Esa sucinta enunciación, este relato circunstanciado que realiza el Ministerio Público en la acusación, vuelvo a decir, les tiene que llevar qué tipo de acción. Si fue la acción fue por omisión, por comisión. ¿Cuál fue el tipo de resultado? Si fue un delito consumado o no fue un delito consumado. ¿Cuál es su grado de participación? ¿Es autor responsable, es cómplice o es encubridor? Y de esto debe tomarse muy en cuenta el tiempo, el modo y el lugar. El proceso penal es, como les diría, como es de ida y vuelta, porque estamos aquí y regresamos a la primera declaración y nos regresamos al Código Penal. En el 82, cuando el Ministerio Público le hace la imputación al sindicado, atendiendo a circunstancias de tiempo, modo y lugar. Estas circunstancias de tiempo, modo y lugar, ¿de dónde las sustrajo? De la prevención policial. ¿Por qué? Porque en la prevención policial
establece la hora de aprehensión, por qué lo aprendieron y qué fue lo que hicieron. Y si existe una persona agraviada. Ahí ya existe ese relato circunstanciado. Y recordemos que este relato circunstanciado del hecho punible que se le atribuye al acusado debe tener una clara y precisa encuadramiento en el Código Penal, es decir, debe ser claro y preciso en la norma penal abstracta. Debe encuadrar perfectamente el relato con la norma penal. Precisamente por eso es que existe la relación causal, la teoría de la relación causal. ¿Cuál fue esa conducta normalmente idónea que realizó, en este caso, el acusado? Y que esa conducta encuadra perfectamente en una norma penal preestablecida, en un hecho concreto. Y la forma en que lo hizo, la forma en que participó. Aquí es donde precisamente ya el Ministerio Público de la investigación, por eso es que el acto conclusivo tiene elementos de convicción para creer que la persona sí lo cometió y existe esa probabilidad de someterlo a un debate oral y público. También debe tomarse en cuenta en este acto conclusivo por parte del Ministerio Público la calificación jurídica del delito. Puede ser en el camino de la etapa preparatoria, como lo hemos estudiado, que el juez dictó un auto de procesamiento y dio una calificación jurídica provisional. Puede ser que haya existido una reforma del auto de procesamiento a solicitud del abogado, del sindicado, del procesado o por parte del Ministerio Público. Puede ser que hasta ese momento se dio un cambio de esa calificación jurídica. Pero en el desarrollo de la investigación puede ser que el Ministerio Público le atribuye un hecho punible. Y aquí es precisamente donde opera en el artículo 388 del Código Procesal Penal el principio de congruencia. Que el relato circunstanciado de los hechos debe ser congruente cuando se va a dictar una sentencia. Es decir, no puede hacer un cambio de calificación jurídica si esa calificación jurídica no encuadra en el hecho circunstanciado por el cual se le está acusando. Debe quedar bien claro ese relato circunstanciado de los hechos y debe encuadrar perfectamente en la norma penal abstracta. Y por eso es que aquí el Ministerio Público no es que cambie la calificación jurídica, no es que esté reformando el auto de procesamiento, sino que de la investigación se determina que este es el delito que podríamos decir que encuadra en su actuar, que encuadra en su acción. Ese es el delito por el cual se debe abrir a juicio y someterlo a un debate oral y público. En este acto conclusivo también debe quedar explícito esos fundamentos resumidos de la imputación, con la expresión de los medios de investigación que el Ministerio Público realizó durante la etapa preparatoria y que determinan esa probabilidad de someterlo a un debate oral y público. En la primera declaración, el Ministerio Público tiene indicios racionales que hacen creer fundadamente que la persona pudo haber participado. Dentro de la investigación, ese indicio se convierte en elemento de convicción. ¿Por qué? Porque ya tuvo suficiente tiempo el Ministerio Público de realizar su investigación objetiva y poder determinar que el hecho por el cual se le hizo la imputación en la primera declaración encuadra perfectamente en la norma penal abstracta, como se los he dicho, y de la investigación existe la probabilidad de someterlo a un debate oral y público. ¿Cuáles son esos actos de investigación? Todos los que vimos en la prueba por parte del Ministerio Público que realiza durante esa investigación. Entrevistas de la agraviada, entrevistas de los agentes captores, entrevistas de las personas que participaron o que estuvieron presentes en los hechos, como podríamos decir los testigos. Y así todo acto de investigación que el Ministerio Público considere que hace creer fundadamente que esta persona sí participó en la comisión de un hecho delictivo.
Y aquí es precisamente que esta investigación debe ser objetivo. Y el artículo 290 del Código Procesal Penal establece que el Ministerio Público puede investigar de cargo y de descargo. Y aquí es donde el Ministerio Público realiza esa investigación objetiva y puede arribar a una conclusión distinta al auto de apertura a juicio, a solicitar la apertura a juicio. Puede ser el sobreseimiento. Y eso es porque investigó de descargo. Pero bien, entonces esos elementos de investigación que realizó el Ministerio Público deben de ser objetivos, deben ser claros y precisos en cuanto a la participación del acusado en el delito por el cual se está solicitando su apertura a juicio. Muy bien, también este escrito de acusación debe tener, como decíamos, la calificación jurídica del hecho punible, razonándose el delito que se ha cometido, la forma de participación, el grado de ejecución y las circunstancias agravantes o atenuantes aplicables al caso. Muy bien. Dentro de la calificación jurídica ya lo habíamos explicado, por el cual yo estoy solicitando la apertura a juicio. Ese es el delito que se le atribuye. La forma de participación, y aquí volvemos a la teoría del delincuente. Lo que establece el Código Penal, si es autor, si es cómplice o es encubridor. En el grado de participación, pues si él ejecutó los actos o indujo a que otros los realizaran o estuvo presente en la consumación del hecho delictivo, su grado de participación siempre va a ser autor. El cómplice, recordemos que es el que coadyuva a la realización del hecho, que podríamos decir que sin su participación nunca podría haberse realizado determinado delito. Y el encubridor es que sin concierto realiza un acto posterior a la consumación del hecho delictivo. No fue partícipe directo de la consumación del hecho delictivo. En este caso también debe tomarse qué tipo de resultado dio esa acción que realizó la persona que cometió el delito. Vuelvo a decirles la relación causal, acción o conducta normalmente idónea que hace producir un resultado. Puede ser delito consumado, puede ser tentativa, tentativa imposible o delito desistido. Cuando es consumado, lo que establece el artículo 13 del Código Penal es que concurren todos los elementos del tipo penal. Ahí podemos decir que existe ese delito consumado, porque en ese relato circunstanciado de los hechos que el Ministerio Público ha descrito en su escrito de acusación encuadra perfectamente en esa norma penal abstracta. Y va a encuadrar porque fue consumado. Un ejemplo que es típico ponerlo es el del homicidio simple del artículo 123 del Código Penal, que establece quien diere muerte a una persona, comete el delito de homicidio simple. Recuerden que el tipo penal, la norma penal abstracta está compuesta de dos elementos, el elemento interno y el elemento externo. ¿Cuál es el elemento interno? Lo que establece la norma, quien diere muerte a una persona. ¿Y cuál es el elemento externo? Que la persona muera. Si se muere, es un delito consumado. Pero si la persona no muere, entonces podríamos decir que es en grado de tentativa, porque la intención era matarlo. Pero por circunstancias ajenas al autor del delito no se produjo el resultado deseado. Entonces, por eso sería un homicidio en grado de tentativa. La tentativa imposible sería cuando la persona intenta matar a una persona que ya está muerta o utiliza un medio inidóneo para producir un resultado. Esa es una tentativa imposible. Y el delito desistido es cuando la persona ejecuta acciones encaminadas a cometer determinado delito. Pero también hay circunstancias que no son previstas por el autor, por el delincuente, que no le hacen posible la ejecución del delito. Por lo tanto, desiste de la consumación del hecho delictivo. Entonces, en este caso, cuando el Ministerio Público plantea su acto conclusivo, debe de determinar esta circunstancia, si fue un delito consumado. Y aquí regresamos a la parte de los fundamentos de la imputación,
¿Cómo va a determinar el Ministerio Público que fue un delito consumado? En este ejemplo que poníamos del homicidio simple, porque existe un acta de levantamiento de cadáver, porque existe un peritaje de una necropsia médico-legal que hacen creer fundadamente que la persona agraviada falleció. Aparte de eso, ¿de qué fue lo que falleció? Si fue por disparo de arma de fuego, lo tiene que decir el informe forense, que murió por disparo de arma de fuego. La persona autor del delito pues debe tener, si se le consignó, el arma de fuego, y también el arma de fuego debe de ser el mismo tipo que se utilizó para darle muerte a esta persona. Además del grado de ejecución, si fue consumado o no fue consumado, el Ministerio Público tiene la obligación de investigar de las circunstancias que modifican la responsabilidad penal. ¿Cuáles son esas circunstancias que modifican la responsabilidad penal? Los agravantes y los atenuantes. El agravante lo que hace es agravar la pena y los atenuantes lo que hacen es aminorar la pena. Por eso, por ejemplo, en este caso que poníamos del homicidio simple, existe el homicidio simple de una pena de 25 a 50 años. ¿Cómo como Ministerio Público le solicito a un tribunal de sentencia la pena máxima? Porque existen agravantes. Pero si existen atenuantes, voy a poderle decir al tribunal de sentencia, como fiscal, que le imponga la pena mínima de 25 años. Y eso es precisamente lo que establece el artículo 65 del Código Penal de la fijación de la pena. Debe ser atendiendo a las circunstancias agravantes o a las circunstancias atenuantes. Y aquí es donde se va a graduar o calificar la pena. Y es cuando el Ministerio Público debe solicitar la imposición de la pena. En este escrito de acusación también debe quedar claro cuál es el tribunal competente que debe de conocer del debate oral y público. Como todo memorial, sus peticiones de que se admita el presente escrito de acusación. Recordemos que en el artículo 82, numeral 6, quedó establecido el plazo razonable para la investigación. Quedó establecido cuándo el Ministerio Público debe presentar su acto conclusivo y también quedó establecida la fecha en que se verificará la audiencia intermedia. Y esos son los requisitos formales con los que debe contar lo que es el escrito de acusación por parte del Ministerio Público. Pero veíamos en el 332 que no solo puede solicitar la apertura a juicio, también puede solicitar el sobreseimiento. En el artículo 328 establece que corresponde sobreseer a favor del imputado cuando resulte evidente la falta de alguna de las condiciones para la imposición de una pena. Cuando resulta evidente la falta de esa condición para imponer una pena, cuando existe un elemento negativo del delito. Por eso es que les he dicho que lo que son los elementos positivos y negativos del delito es la parte, podríamos decir, importante del proceso penal, de conocerlos a la superfección. ¿Por qué? Porque en el elemento positivo tenemos lo que es la acción. Su elemento negativo sería la ausencia de acción. El elemento positivo, tipicidad. El elemento negativo, la atipicidad. Elemento positivo, la antijuridicidad. Elemento negativo, las causas de justificación. Elemento positivo, la culpabilidad. Elemento negativo, las causas de inculpabilidad. Elemento positivo, condiciones objetivas de punibilidad. Y el elemento negativo, ausencia de condiciones objetivas de punibilidad. Y precisamente el artículo 328 en cuanto al sobreseimiento a eso se refiere. Cuando resulta evidente la falta de alguna de las condiciones para imponer una pena. ¿Y cuándo se da esta circunstancia del numeral 1 del 328? Cuando existe una causa de justificación o existe una causa de inculpabilidad. Por eso es que a los elementos negativos del delito el Código Penal le llama circunstancias que eximen de responsabilidad penal. Así le llama a los elementos negativos el Código Penal. ¿Por qué? Porque usted realizó el delito, cometió una acción
una conducta normalmente idónea y produjo un resultado, podría ser un delito consumado, pero existe una causa de justificación, una legítima defensa, por ejemplo. Eso es una circunstancia que le exime de responsabilidad penal y le quita vida al delito. Por eso es que los elementos negativos del delito sirven para quitarle vida al delito. Por lo tanto, entonces no existe una condición objetiva de punibilidad y el Ministerio Público no puede aplicar una pena, pero sí puede solicitar el sobreseimiento. Y aquí es donde les decía yo que el Ministerio Público en el 290 establece que debe investigar de cargo y de descargo. ¿Cuál sería la de descargo? Determinar qué logró en legítima defensa, en su investigación objetiva. Y por eso es que solicita el sobreseimiento. En el numeral 2 dice también, cuando a pesar de la falta de certeza no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba y fuera imposible requerir fundadamente la apertura a juicio. Es decir, en la primera declaración existía el indicio racional suficiente que la persona cometió el delito. Pero dentro de la investigación, en la etapa preparatoria, el Ministerio Público no puede concluir que efectivamente esta persona participó en el delito o que lo haya ejecutado. ¿Por qué? Porque dentro de la investigación razonablemente no puede incorporar elementos de prueba que hagan creer fundadamente que él cometió el delito. Y como recordemos que el proceso penal es de garantías para el sindicado, es decir, el Código Penal se hizo para el sindicado. El Código Penal está revestido de garantías y de principios que en determinado momento le van a favorecer al sindicado, al procesado o al acusado cuando resulte evidentemente o razonablemente que no se puede incorporar ningún elemento de prueba. Ahí precisamente es otra circunstancia por la cual el Ministerio Público debe de solicitar el sobreseimiento. Y aquí hay una cuestión bien importante, que el valor y efectos del sobreseimiento que establece el Código Procesal Penal es que cierra irremisiblemente el proceso. Y nos vamos a los principios básicos y tiene una característica de cosa juzgada. ¿Esto qué quiere decir? Que por este hecho no se podrá abrir otra vez el proceso penal, porque una vez firme la resolución del sobreseimiento es cosa juzgada. Por lo tanto, no se podrá reabrir el proceso penal. Pero también el Ministerio Público durante la investigación, y esto lo analizábamos y lo estudiábamos cuando veíamos el tema de la prueba. Recordamos que en el artículo 82, numeral 6, queda establecido el plazo razonable para la investigación. El 151 del procesal penal establece que los plazos fijados son improrrogables. Y veíamos una técnica que utiliza el Ministerio Público errónea, que podríamos decir violenta el principio de imperatividad procesal, que nadie puede variar las condiciones del proceso. Va en audiencia unilateral ante juez y le dice: señor juez, solicito ampliación del plazo para la investigación. Y eso cuando tengamos la oportunidad de ir a audiencias nuevamente y vayan a una etapa intermedia y el Ministerio Público, o vayan a una audiencia donde el Ministerio Público solicita esto de un plazo mayor para la investigación, se está violentando el principio de imperatividad, porque el Ministerio Público lo hace unilateralmente. No es una audiencia bilateral como lo establece el 109. ¿Eso qué quiere decir? Que no queda margen a la defensa a oponerse a ese plazo o a esa ampliación del plazo de la investigación, que es netamente ilegal que lo haga el Ministerio Público. Por eso es que el mismo Código Procesal Penal, podríamos decir, el derecho, siempre les he dicho yo, tiene una respuesta para todo. Si no puede sobreseer el Ministerio Público y los elementos de prueba resulten insuficientes, es decir, los elementos de investigación en la etapa preparatoria son insuficientes para requerir la apertura a juicio, podrá solicitarle al juez la clausura del procedimiento. ¿Para qué? Para que nuevamente le dé otro plazo razonable para la investigación, para poder concluir el Ministerio Público su investigación. Pero eso sí, debe explicarle al Ministerio Público cuáles son esos elementos de prueba insuficientes
o que no ha podido concluir. Entonces solicita lo que es la clausura provisional. Dentro del sobreseimiento veíamos que el sobreseimiento cierra irrevisiblemente el proceso y cesa toda medida de coerción. Igual suerte corre la clausura provisional. Una vez firme la clausura provisional, cesa toda medida de coerción impuesta en contra del acusado. Es decir, si tenía medida sustitutiva, cesa esa medida sustitutiva. Si tenía prisión preventiva, automáticamente cesa esa medida de coerción de prisión preventiva, inmediatamente se ordena su libertad. Ese es el efecto que produce lo que es la clausura provisional. Pero también existe otro acto conclusivo anormal, que es la solicitud o la acusación a través del procedimiento abreviado. Y en el 464 establece requisitos para esta solicitud del procedimiento abreviado. Si el Ministerio Público estimare suficiente la imposición de una pena no mayor a 5 años de privación de libertad o de una pena no privativa de libertad, o aún en forma conjunta, podrá solicitar que se proceda según este título, concretando su requerimiento ante el juez de primera instancia en el procedimiento intermedio. ¿Y cuáles son los requisitos de la admisibilidad del procedimiento abreviado para que un juez lo pueda aceptar? Es lo que establece este artículo 464. Y establece este artículo 464 que para que el Ministerio Público pueda solicitar el procedimiento abreviado debe contar con el acuerdo del imputado y su defensor, que se extenderá a la admisión del hecho descrito en la acusación y su participación en él, y la aceptación de la vía propuesta. Esos son los requisitos de admisibilidad que necesita el juez para poder darle trámite a la solicitud de un procedimiento abreviado. Pero también debemos ser claros que el hecho de que exista aceptación del hecho y de la participación de él no obliga al juez a dictar una sentencia condenatoria como muchos jueces lo hacen creer. Por haber aceptado el hecho, se dicta una sentencia condenatoria, no. Debe de existir suficientes elementos de prueba de investigación que hagan creer fundadamente que la persona sí participó en él. ¿Por qué? Porque nadie puede declararse culpable, sino simplemente se da la admisión del hecho descrito y su participación. Pero que yo diga que participé debe ser demostrado por parte del Ministerio Público con los elementos de investigación que realizó en la etapa preparatoria. También el artículo 332 establece la aplicación de la suspensión condicional de la persecución penal. Y el artículo 27 establece en su tercer párrafo: el juez de primera instancia, con base a la solicitud del Ministerio Público, deberá disponer de la suspensión condicional de la persecución penal si el imputado manifiesta conformidad admitiendo la veracidad de los hechos que se le imputan y si a juicio del juez hubiera reparado el daño correspondiente o afianzare suficientemente la reparación, incluso por acuerdos con el agraviado, o asumiere o garantizare la obligación de repararlo, garantía que podrá consistir en hipoteca, prenda o fianza. La suspensión condicional de la persecución penal, el efecto que produce es que se archiva el expediente y autoriza el juez al Ministerio Público de abstenerse de ejercitar la acción penal. Igual suerte el criterio de oportunidad en su segundo párrafo, en el artículo 25. En caso de no existir una persona agraviada o afectada directamente, el Ministerio Público o quien haga sus veces podrá solicitar al juez la aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que el imputado repare los daños y perjuicios causados a la sociedad u otorgue las garantías suficientes para su resarcimiento en el plazo máximo de 1 año. Tanto la suspensión como el criterio de oportunidad, el juez autoriza al Ministerio Público de ejercitar la acción penal. Tanto la suspensión como el criterio del expediente se archiva por 2 años o por 5 años. ¿Y qué sucede a los 2 o a los 5 años? Si la persona no cometió delito
y cumplió con las reglas de abstinencia impuestas tanto en la suspensión como en el criterio, extingue la persecución penal y lo establece el artículo 32 del Código Procesal Penal, la extinción de la responsabilidad penal. Estos son los actos conclusivos, tanto normales como anormales, que puede el Ministerio Público solicitarle al juez. Recordemos que estos actos son propios del Ministerio Público. El abogado defensor no puede solicitarle al juez un sobreseimiento, una clausura, una suspensión o un criterio, sino que es el Ministerio Público quien debe solicitarlo al juez. Uno como abogado se lo puede proponer al Ministerio Público, nada más, y que el Ministerio Público sea la entidad, el órgano encargado de la investigación de solicitárselo al juez. Ahora analizaremos y estudiaremos lo que es el desarrollo de la audiencia intermedia. Para ello vamos a empezar con el artículo 332, que establece: vencido el plazo concedido para la investigación, el fiscal deberá formular acusación y pedir la apertura a juicio. ¿Cuál es ese plazo concedido para la investigación? Quedó establecido en el artículo 82, numeral 6, fecha de presentación de acto conclusivo y verificación de la audiencia intermedia. ¿Esto qué quiere decir? Que los plazos fijados que establece el artículo 151 son improrrogables. El Ministerio Público nunca debe ir ante juez y solicitar ampliación del plazo de investigación. Y los jueces se lo conceden, pero violentan el principio de imperatividad procesal, porque nadie puede variar las condiciones del proceso. Para eso se fijó un plazo de investigación. Y si el Ministerio Público no concluyó con su investigación, para eso estudiamos y analizamos la clausura provisional. Debe solicitar la clausura provisional. Pero bien, el Ministerio Público tiene un plazo para la investigación. Y el 324 bis establece, del procesal penal, que si el Ministerio Público en el plazo concedido para la investigación no presenta su acto conclusivo, el juez de primera instancia lo emplazará por 8 días para que lo presente. Y si aún así existe negativa de plantear su acto conclusivo, el juez de oficio clausurará el procedimiento y cesará toda medida de coerción. Por eso es que al Ministerio Público se le concedió ese plazo. Y piden la ampliación del plazo concedido para la investigación en audiencia unilateral establecida en el artículo 109. Totalmente ilegal, totalmente arbitrario. ¿Por qué? Porque no hay derecho a defensa. Es una audiencia eminentemente unilateral. También podrá solicitar si procediera el sobreseimiento a la clausura provisional, artículos 328 y 331, y la vía especial del procedimiento abreviado establecido en el artículo 464 del Código Procesal Penal. Si no lo hubiere hecho antes, podrá requerir la aplicación de un criterio de oportunidad establecido en el artículo 25 o la suspensión condicional de la persecución penal establecido en el artículo 27. Y aquí es lo que establece el artículo 332, que es bien importante. La etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público, porque exista la probabilidad de su participación en un hecho delictivo, o para verificar la fundamentación de las otras solicitudes del Ministerio Público. Aquí precisamente analizábamos al principio de que en la primera declaración existen indicios racionales de criminalidad por su posible participación. Aquí ya estamos hablando de probabilidades, porque de la investigación se pudo determinar que sí existe la probabilidad de su participación y de ser sometido a un debate oral y público. Ahora veamos lo que dice el artículo 340. La audiencia intermedia tiene como finalidad discutir sobre la pertinencia del requerimiento fiscal. En caso de formularse acusación, se discutirá sobre los hechos planteados y la probabilidad de que puedan ser demostrados en debate. Volvemos a lo mismo que establece el artículo 340. Se debe discutir, por el principio de congruencia, la acusación
debe tener un relato circunstanciado de los hechos y debe ser congruente con la sentencia que se pretende. Y por eso es que debe discutirse el requerimiento del fiscal sobre los hechos planteados. ¿Cuáles son esos hechos planteados? El relato circunstanciado de los hechos. ¿Por qué? Para discutir esa probabilidad de que puedan ser demostrados todos esos elementos de investigación en el debate oral y público, y que existe esa convicción para el juez de primera instancia de abrir a juicio. El auto de apertura a juicio fundamentará la decisión de llevar a una persona a juicio oral y público. También dice que en caso de solicitarse la clausura provisional, fundadamente el juez indicará los medios de investigación pendientes de realizar y fijará día y hora en que deba realizarse la futura audiencia intermedia, indicando la fecha de presentación del requerimiento como lo establece el artículo 82. ¿Qué quiere decir con esto? Ya analizamos. Si se solicita el sobreseimiento y este queda firme, es decir, no es apelable, cierra irremisiblemente el proceso. Esos serían los valores y efectos del sobreseimiento. Y la clausura provisional debe de detallarse cuáles son los elementos de investigación pendientes de realizar. Y si el juez acoge esa solicitud del Ministerio Público, regresamos al artículo 82, numeral 6, para, podríamos decir, otro plazo razonable para la investigación. Pero la ventaja es que con el requerimiento fiscal de la solicitud de clausura provisional cesa toda medida de coerción impuesta en contra, en este caso, del acusado. En los demás requerimientos se considerará sobre la idoneidad y pertinencia de los mismos. Ahora veamos el procedimiento entonces de esta audiencia intermedia. Como siempre les he dicho, tratemos la manera de mentalizarnos en un escenario donde estamos en un juzgado de primera instancia, donde está el juez, donde está el Ministerio Público, el abogado defensor y su acusado. Obviamente la audiencia inicia con la hora señalada para la misma, fecha, y que es única y exclusivamente para conocer el requerimiento del fiscal de la solicitud de apertura a juicio. En este caso, el juez le concede la palabra al Ministerio Público. ¿Para qué? Para que ratifique su escrito de acusación, si lo va a modificar o si lo va a ampliar. Aquí es donde a veces nos debemos de detener un poco, y cuando ustedes tengan la oportunidad de ir a audiencias intermedias, hemos visto en las noticias de que hay audiencias intermedias que duran 3, 4, 5, 6 meses y no concluyen esas audiencias intermedias. ¿Por qué es esto? Siento a una apreciación personal que es un mal tecnicismo que utilizan los jueces de primera instancia. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público planteó su acto conclusivo. Por ejemplo, si fuera la acusación, lo único que tiene que hacer el abogado defensor es ir a solicitar la acusación al juzgado de primera instancia, estudiarlo y analizarlo. El Ministerio Público lo único que tiene que hacer en esa audiencia es ratificar su escrito de acusación, indicar los elementos que fundamentan su decisión, cuáles son los elementos de investigación. Pero es una audiencia que debe durar poco, no tiene necesidad de durar días o meses. Es un mal procedimiento que se lleva a cabo hoy en día en estas audiencias intermedias. Igual suerte corre con el querellante adhesivo o con el abogado defensor, que pasan días exponiendo, cuando vamos a ver cuál es la actitud que debe tomar cada una de las partes en esta audiencia intermedia. Por ejemplo, ya vimos que el Ministerio Público, su única función es ratificar su escrito de acusación, si lo modifica o lo amplía, nada más. Ahora veamos la actitud del acusado. En la audiencia para el efecto se señala el juzgado, el acusado y su defensor podrán de palabra señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación. Ya vimos que el artículo 332 bis establece cuáles son los requisitos formales de ese escrito de acusación. ¿Cuál es mi función entonces como abogado defensor? Señalar esos vicios formales en que incurre el escrito de acusación. Pero eso no me va a instar a una clausura o un sobreseimiento, porque lo único que va a hacer el juez es solicitarle al Ministerio Público que los corrija. Y ya el escrito de acusación,
pues ya cumplirá con esos elementos formales que establece el artículo 332 bis. También tiene una actitud, lo que analizábamos en los obstáculos a la persecución penal, plantear las excepciones u obstáculos a la persecución penal y civil previstas en este código, que son las que analizamos y vimos en el artículo 294. Una de ellas es la falta de acción, que puede plantearla en este caso el abogado defensor del acusado. También dice que puede formular objeciones u obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público, instando incluso por razones el sobreseimiento o la clausura. Veamos esta parte, es bien importante. Aquí es donde precisamente se debe utilizar lo que establece el artículo 92 del Código Procesal Penal, la defensa técnica. Es el tecnicismo que debe tener el abogado defensor. ¿Cuáles son las objeciones que voy a formular yo? Que los elementos de investigación que presentó el Ministerio Público no hacen creer fundadamente que mi patrocinado, que mi acusado participó en el hecho delictivo. Y por eso es que fundadamente yo solicito al juez un sobreseimiento o que los elementos de investigación planteados o propuestos por parte del Ministerio Público son insuficientes, por lo que insto a la clausura provisional. Por lo tanto, ese es, podríamos decir, el actuar del abogado defensor en esa etapa intermedia, en esa audiencia de apertura a juicio o acusación. Ahora, ¿cómo puede el abogado defensor objetar el escrito de acusación presentado por el Ministerio Público? Recordemos que el abogado defensor fue a requerir el escrito de acusación, tuvo tiempo para analizarlo y para estudiarlo. Todos los elementos que utilizó el Ministerio Público para solicitar la acusación. Y en base a ese estudio que realiza de la acusación es que puede instar incluso al sobreseimiento. Porque los fundamentos resumidos de la imputación no hacen creer fundadamente en la participación del patrocinado, del acusado. Por lo tanto, ese es el momento oportuno que tiene el abogado defensor para objetar este escrito de acusación. Asimismo, digamos, debe hacer un análisis de los elementos de prueba que tiene el Ministerio Público en este escrito de acusación. Aquí es donde puede instar incluso a la clausura provisional, porque a juicio del abogado defensor existen elementos de investigación que no son suficientes para creer en la participación del sindicado y por lo tanto solicita la clausura del procedimiento. Y eso es precisamente lo que el juez debe analizar en esta etapa intermedia. Muy bien, esa es la participación que debe tener el acusado y su defensor en la etapa intermedia. Ya vimos la participación del Ministerio Público, ya vimos la participación del acusado, ahora veamos la participación del querellante adhesivo. En la audiencia, el querellante o quien sin éxito haya pretendido hacerlo podrá. Recordemos que el querellante adhesivo es la figura que está establecida en el artículo 116. El querellante adhesivo lo que hace es coadyuvar a la investigación, porque se constituyó como tal. ¿Cuáles son los momentos oportunos procesales para constituirse como querellante adhesivo? Puede ser desde el momento de la primera declaración, y ahí establece que nadie podrá oponerse a la constitución de querellante adhesivo. Nadie podrá oponerse. Y el querellante adhesivo puede adherirse a la investigación hasta antes que el Ministerio Público requiera la apertura a juicio, es decir, en esta audiencia intermedia, antes que el Ministerio Público solicite la apertura a juicio, sería su último momento procesal para constituirse como tal. Veíamos también en el numeral 2 del artículo 336 de la actitud del abogado defensor, cuando dice plantear las excepciones o los obstáculos a la persecución penal. También puede plantear excepciones en contra del querellante adhesivo. Y aquí sí quiero que pongan un poquito de atención y lean bien su Código Procesal Penal. En el artículo 82 establece que nadie podrá oponerse a la constitución de querellante adhesivo. En el artículo 337 vemos que el querellante adhesivo ya está constituido como tal. Pero yo también en esta etapa intermedia puedo oponerme a la constitución del querellante adhesivo a través
de las excepciones. Que podríamos decir, dentro de la etapa preparatoria y dentro de la etapa intermedia son los momentos oportunos procesales para oponerme a la constitución del querellante adhesivo. Entonces, el querellante adhesivo, ¿cuál es su participación en esta audiencia intermedia? Adherirse a la acusación del Ministerio Público, exponiendo sus propios fundamentos o manifestar que no acusará. Por eso les decía al principio, ¿cuál es la función principal que tiene esta audiencia? 1. Ministerio Público, ratificar su escrito de acusación, ampliarlo o modificarlo. 2. El abogado defensor lo único que debe hacer es indicar los vicios formales con los que cuenta el escrito de acusación, plantear excepciones, objetar el escrito de acusación, instando incluso al sobreseimiento a la clausura provisional. Es un tecnicismo jurídico. El querellante adhesivo lo único que tiene que hacer es adherirse a la acusación, exponiendo sus propios fundamentos. Pero eso no significa que él está acusando. Él solamente está participando de la audiencia porque coadyuvó a la investigación. También puede señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación, requiriendo su corrección. Incluso puede objetar la acusación porque omite algún imputado o algún hecho o circunstancia de interés para la decisión penal, requiriendo su ampliación o su corrección. Eso podríamos decir que es la participación mínima que tiene el querellante adhesivo. No es una gran participación, como hoy en día se da en las audiencias que presenta el Ministerio Público. El Ministerio Público se tarda 3, 4, 5 días exponiendo, el querellante adhesivo otros 4 o 5 días, y así es como esas audiencias intermedias se alargan cuando no es realmente el objeto de esta audiencia intermedia, sino únicamente lo que establece el artículo 336 y 337 del Código Procesal Penal. Ahora veamos el contenido del auto de la apertura a juicio. Después del juez haber escuchado a las partes procesales, en este caso, al Ministerio Público, al abogado defensor, al querellante adhesivo. Y recordemos que aquí no hablamos de una participación de la parte procesal llamada agraviado, porque no interviene en estas audiencias. En el Código Procesal Penal todavía está establecido la actitud de las partes civiles, pero no es su momento oportuno procesal para participar en esta audiencia, sino que el momento oportuno del agraviado lo establece el artículo 124 al momento de dictarse una sentencia condenatoria, porque dentro del tercer día se verificará la audiencia de reparación digna. Algunos juzgados pues obligan a que sea el querellante o que esté el agraviado y que cuantifique los daños emergentes del delito, pero no es su momento, sino su momento es hasta en la audiencia de reparación digna, porque allá deberá demostrarse, deberá aprobarse también esa reparación digna. Pero veamos entonces el contenido del auto de apertura a juicio. La resolución por la cual el juez decide admitir la acusación y abrir a juicio debe contener, nos recordamos del 11 bis, fundamentos de hecho y de derecho. Una resolución carente de estos fundamentos es violatoria totalmente, es netamente ilegal. Hasta puede un juez cometer prevaricato. La designación del tribunal competente para el juicio. Y siempre es bueno recordar un poquito de teoría general del proceso. ¿Cuál es la diferencia entre un decreto y un auto? Los decretos son resoluciones simples. Los autos son resoluciones fundadas, con fundamentos de hecho y fundamentos de derecho. Las modificaciones con que se admite la acusación, indicando detalladamente las circunstancias de hecho omitidas que deben formar parte de ellos. ¿A qué se refiere esto? Si el Ministerio Público planteó modificaciones o ampliaciones, o el querellante adhesivo planteó esas modificaciones, este es el momento en que el juez debe resolver las mismas en su auto de apertura a juicio. También dice que debe designar concretamente los hechos por los cuales se abre a juicio. Allá en el auto de procesamiento hubo un relato circunstanciado de los hechos, porque existió una probabilidad, una posible participación del sindicado. Aquí la designación concreta del hecho es porque existe esa probabilidad de participación.
por lo que se debe abrir a juicio. Cuando la acusación ha sido interpuesta por varios hechos, el juez solo la admite parcialmente. Deberá admitirla parcialmente. Las modificaciones en la calificación jurídica cuando se aparte de la acusación. Ahora, la pregunta es, y muchos lo han hecho, ¿puede el juez cambiar la calificación jurídica en la etapa intermedia? Puede hacerlo. Principalmente en los famosos juzgados de turno, que los juzgados de turno le dan una calificación jurídica provisional en el auto de procesamiento. Pero recordemos que, por así decirlo, el juez de turno conoce a prevención. Ya el juez designado para conocer de la etapa preparatoria y la etapa intermedia, ya es otro juez contralor. Y puede hacer que a juicio de él va a hacer una calificación jurídica distinta al acusado. Puede hacerlo. Puede incluso también agregar hechos, si fuera indispensable y necesario, siempre y cuando no se aparten de la investigación. Por eso ese artículo 388 es fundamental por el principio de congruencia. La relación clara y precisa que se indique en la acusación debe ser también clara y precisa en la sentencia. Por eso se llama principio de congruencia. No puede relatarse otros hechos que no estén descritos en la acusación. Decretada entonces la audiencia intermedia, decretado el auto de apertura a juicio y resuelto de esa manera el juez que determina abrir a juicio y someter a esta persona a debate oral y público, porque existe esa probabilidad de someterlo a ese debate, y allá será el tribunal de sentencia que decida si la persona es condenada o absuelta. Pero inmediatamente después de dictada la audiencia intermedia, de dictado el auto de apertura a juicio, debe señalarse la audiencia de ofrecimiento de prueba. Veamos lo que establece el artículo 343. Al tercer día de declarar la apertura a juicio, se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba ante el juez de primera instancia que controla la investigación. Muchos dicen que esta audiencia es un acto preparativo del debate, otros dicen que no. Para el efecto se le concederá la palabra a la parte acusadora para que proponga sus medios de prueba, individualizando cada uno de ellos con indicación del nombre del testigo, perito y documento de identidad, y señalando los hechos sobre los cuales serán examinados en el debate. En caso de otros medios de prueba, se identificarán adecuadamente indicando la forma de diligenciamiento del hecho o circunstancia que se pretende probar. Ofrecida la prueba, se le concederá la palabra a la defensa y demás sujetos procesales para que se manifiesten al respecto. De igual forma, se procederá para el ofrecimiento de prueba de los otros sujetos procesales. El juez resolverá inmediatamente y admitirá la prueba pertinente y rechazará la que fuere abundante, innecesaria, impertinente o ilegal. Si bien es cierto, en la etapa preparatoria el Ministerio Público realizó todo acto de investigación. Cuando veíamos la prueba, el abogado defensor en el 315 también puede ofrecer prueba para que se diligencie en esa etapa preparatoria. Pero si en este caso el abogado defensor no lo hizo, su momento oportuno procesal para ofrecer prueba es esta, que puede ser testimonial, pericial, no puede, porque podríamos decir que el INASIF tiene la autonomía de la investigación pericial. No podía, pero sí puede ofrecer testigos y prueba documental. Y esa es la audiencia de ofrecimiento de prueba. Por eso dice que al tercer día de declarar la apertura a juicio, se verificará la audiencia de ofrecimiento de prueba. Esta es otra audiencia que se debe de analizar bastante, porque hay audiencias de ofrecimiento de prueba, principalmente en estos casos que le llaman emblemáticos, duran hasta 5, 6, 7, 8 días, 2, 3 semanas, un mes, una audiencia de ofrecimiento de prueba. Y lo que se debe presentar en esta audiencia no es más que una guía del ofrecimiento de prueba. Y es de lo más sencillo. Porque si el Ministerio Público presenta 150 elementos de prueba, entre prueba documental, pericial y material, el abogado defensor lo único que tiene que hacer es objetar esos elementos de prueba que él considera que no son pertinentes o que no son útiles o que son abundantes. Que sean los 3 elementos por los cuales yo puedo objetar una prueba. Que no sea útil, que no sea, y que sea abundante. Y que no
nos lleve a la veracidad de los hechos. Entonces, el Ministerio Público, el juez le concede la palabra al Ministerio Público, en este caso a la parte acusadora, para que proponga sus medios de prueba, en una guía, individualizando cada uno de ellos, con indicación del nombre, del testigo, perito o documento, que serían los tres elementos de prueba: testigos, peritos o documentos, y la descripción de la prueba material. Y por aparte, la defensa y los demás sujetos procesales deberán hacer lo mismo. Estas audiencias son, como les repito, deberían de ser de lo más fácil y de lo más sencillas, porque solamente vamos a objetar los medios de prueba por los cuales no estamos de acuerdo. Que no sean útiles, que no sean pertinentes o que sean demasiado abundantes. Serían los tres elementos por los cuales yo puedo objetar un elemento de prueba. Aquí lo que es realmente esta audiencia es verificar todos esos elementos que se van a desarrollar allá en el debate oral y público. Recordamos que iniciamos con indicio, pasamos por elementos de convicción, hoy ya le llamamos prueba en esta audiencia de ofrecimiento de prueba. Y ese es el momento oportuno para analizar los medios de prueba. Ya cuando estamos en el debate oral y público, salvo que fuere prueba nueva que se produce durante el desarrollo del debate, pero la prueba nueva no es aquella que a mí se me olvidó ofrecérsela al Ministerio Público o a mí se me olvidó ofrecerla en esta audiencia de ofrecimiento de prueba. Precluyó el derecho para hacerlo. Y posteriormente, pues ya lo señala el artículo 344 del Código Procesal Penal, que después de verificada la audiencia de ofrecimiento de prueba, se señalará la audiencia de debate oral y público en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15 días, en la cual se verificará esa audiencia de debate oral y público. Esto es el análisis que hacemos hoy, compañeros, de lo que es la etapa intermedia. Es bien importante que ustedes sigan leyendo su libro, que sigan analizando su código y que puedan hacer todo planteamiento a través de esta plataforma, a través del enlace de YouTube, a través del WhatsApp, todas sus dudas. Es importante que ustedes despejen cada una de sus dudas. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, estamos terminando prácticamente el curso de Derecho Procesal Penal 1. Pero sí me gustaría la participación de ustedes en esta semana, que la otra semana ustedes me hicieran un detalle de interrogantes, de preguntas, de dudas, y yo resolvérselas la próxima semana, teniendo cada una de sus preguntas, y de esa manera yo podérselas ir resolviendo a cada uno de ustedes de esta forma en que lo hemos estado realizando, que considero que ha sido una forma muy efectiva hasta este momento de aprendizaje para ustedes y de desarrollo del curso. Así que yo los insto, compañeros, a que sigan estudiando, que sigan leyendo y sobre todo que no se desesperen, pues esta tribulación pronto pasará y como siempre se los he dicho cada sábado, pronto estaremos de nuevo allá en nuestro centro universitario, pudiendo conversar, pudiendo participar en el aula, podernos estrechar nuestra mano ya sin ningún temor a contagios, pero esperemos y confiemos en Dios que esto pronto pasará y como les repito, sí es bien importante que a partir de este momento pues ustedes me hagan todas las interrogantes necesarias, todas las preguntas, dudas que ustedes tengan hasta este momento, porque una de mis funciones pues es esa, resolver todas sus inquietudes, todas sus dudas. Así que el Señor me los bendiga abundantemente y primero Dios, estamos trabajando la próxima semana. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho.